Hay cosas que te cambian la vida cuando las escuchas por primera vez. Durante siglos, millones de personas hemos rezado repitiendo las mismas palabras, creyendo que hablábamos con Dios, pidiendo perdón, ayuda, milagros. Pero ¿y si te dijera que Jesús nunca oró a ese Dios? ¿Y si te dijera que cada vez que Jesús oraba no estaba suplicando al Creador del mundo, sino comunicándose con algo mucho más elevado, con una conciencia anterior a toda creación, con la fuente original, la mónada? La mónada se asemeja o se usa para describir a Dios, y lo que estás a punto de escuchar no es teología, es una revelación, una verdad que la Iglesia no puede permitir que supieras, porque si lo entendieras, nunca volverás a orar igual. Nunca volverías a sentirte separado de lo divino y descubrirás que tú tienes el mismo acceso que tuvo Jesús, y esta es la oración, la manera de orar que todo lo cambia. Familia, si estás aquí en este momento, es probable que como yo lo hayas sentido, te hayas sentido en algún momento de tu vida que vives o estás viviendo en estos momentos en modo piloto automático, a pesar de que lo tienes todo para ser feliz. Quiero que sepas que yo por muchos años me sentí exactamente igual que tú. Para los nuevos, mi nombre es María Redondo, y en este canal que creé, porque ya no se trata de mí, se trata de cómo pasé de vivir en estados de ansiedad, depresión, resentimientos, ira, culpa, vergüenza, miedo, a cómo pasé a vivir en plena confianza conmigo misma, feliz y tranquila. Conseguí elevar mis estados emocionales cuando descubrí la conexión que existe entre cuerpo, mente y espíritu, por lo que mi misión aquí es poder acompañarte en este bonito camino. Todo cambió el día que entendí que la verdadera felicidad y la abundancia no se encuentra en lo externo, nunca está fuera de nosotros, sino que lo tenemos dentro de nosotros mismos. Y lo conseguimos en el momento que consigues cambiar tus pensamientos. Hoy, mi caso, os puedo decir que vivo en calma y en paz, que todo fluye en mi vida sin esfuerzo. Por eso Dios me ha puesto en vuestro camino, y ahora es cuando verdaderamente siento que tengo esa conexión que todos buscamos y deseamos, que es nuestro cuerpo, mente y espíritu. Hermanos, no soy ninguna gurú, pero sí la prueba viviente de que lo que os comparto en este canal funciona, sin duda. Todo lo que comparto yo lo he experimentado, lo he vivido y lo he sufrido. Por lo que en este canal quiero que todos vayamos de la mano, juntos, pasito a pasito, para que dejéis de existir y comencéis a vivir en propósito. Pero para que eso ocurra, tengo que pedirte que te suscribas a mi canal, que actives la campanita para unirte a esta bonita comunidad y asegurarte un hueco para seguir avanzando con luz y esperanza, porque el camino a tu transformación empieza hoy, ahora mismo. Hermanos, durante 2000 años nos han enseñado a mirar hacia arriba, a levantar los brazos, cerrar los ojos y hablar con un Dios que supuestamente nos escucha desde el cielo. Nos dijeron que Él creó el mundo en 6 días, que descansó el 7º y que Jesús era su hijo obediente. El caso es que algo no encajaba, porque si observas con atención,
si lees la palabra de Jesús, tal como fueron escritas originalmente, vas a descubrir algo inquietante, como me ha estado pasando a mí. Por eso he creado este vídeo, necesitaba expresarlo y hablarlo con vosotros. Jesús nunca llamó a ese Dios Padre, nunca. En los textos más antiguos, como el griego original, Jesús no dice oro a Dios, dice me comunico con el Padre. Y ese detalle pequeño y olvidado, yo creo que lo cambia todo. Y sigo comentando mi revelación. El Padre del que Jesús hablaba no era el creador del universo material, no era el Yahvé del Antiguo Testamento, ese que castigaba o premiaba. Era algo mucho más grande, más silencioso, más puro. Jesús no oraba al Dios del trono, oraba a la fuente del todo, a la mónada, que es la conciencia absoluta anterior a toda forma, incluso a dioses. Durante siglos esa verdad fue distorsionada, de eso no cabe duda, borrada y traducida hasta hacerla desaparecer, porque si los humanos entendiéramos lo que Jesús realmente hacía al orar, no habría templos, no habría intermediarios y no habría poder para los que controlan en el nombre de Dios. Ese fue el malentendido que cambió toda la historia espiritual de la humanidad. Jesús nunca confundió a Dios con el Padre, pero es que nosotros sí. El Dios del Antiguo Testamento era un creador, un artesano cósmico, un arquitecto del mundo material, un Dios que daba leyes, castigaba, premiaba, exigía adoración. El Yahvé, el Yamurgo, que significa que algo está ocurriendo o se está manifestando gracias a la intervención de esa entidad. Pero el Padre del que hablaba Jesús no era un Dios con nombre, ni forma, ni voluntad. Era la fuente antes de todo nombre, el antes del primer sonido, la conciencia pura que existe antes del universo. Por eso Jesús decía, yo y el Padre somos uno. No porque fuera igual a Yahvé, sino porque su conciencia se había fundido en la nómada. El Padre no está arriba, no vive en un cielo físico, ni escucha desde lejos, a lo lejos. El Padre está dentro de nosotros, de cada uno de nosotros. Es esa chispa que respira en tu pecho cada vez que cierras los ojos y recuerdas quién eres. Cuando Jesús oraba no lo hacía con miedo, no pedía permiso, no negociaba con un Dios temperamental. Jesús hablaba con quien ya está en casa, porque sabía que la distancia entre él y el Padre nunca existió. Dios separa, el Padre unifica. Dios exige, el Padre reconoce. Dios juzga y el Padre sostiene. Y esa es la diferencia que lo cambia todo. A mí me lo cambió todo, porque cuando oras al Padre no estás pidiendo nada, estás recordando que tú y Él siempre sois el mismo ser. Hace casi 2000 años existía un cristianismo diferente, uno que no necesitaba de templos, ni jerarquías, ni miedo. A ese camino lo llamaban gnosis. La palabra significa crecimiento, pero no de libros, ni dogmas, sino de ti mismo,
los primeros seguidores de Jesús no lo adoraban, lo escuchaban, no lo imitaban porque sabían que lo que él había hecho era recordar y que todos podían recordarlo también. Ellos no creían en un Dios que habitaba en el cielo, sabían que el verdadero Padre habitaba en la conciencia. Decían, el reino no vendrá por esperar, porque el reino está dentro de ti y fuera de ti. Evangelio de Tomás. Pero en ese mensaje, pero es que ese mensaje era peligrosísimo, demasiado poderoso, porque un pueblo que no necesita intermediarios no puede ser controlado. Una mente que reconoce su divinidad, la divinidad que tiene dentro, no se arrodilla ante nada. Así que los quemaron, uno por uno, los textos, los maestros, los templos del conocimiento interior, toda esa sabiduría, el concilio de Nicea, la Inquisición de la Iglesia Imperial, todo eso reescribieron los mensajes, borraron el nombre de la mónada y colocaron en su lugar un Dios de miedo, un Dios que recompensa la obediencia y castiga la libertad. Y el hombre olvidó quién era. Pero la gnosis no murió, el conocimiento solo se ocultó como una semilla bajo tierra, esperando pacientemente que llegara el tiempo de florecer otra vez, y ese tiempo ha llegado, ese tiempo es ahora. Jesús no oraba como nosotros, nunca lo hizo. No lo veías nunca arrodillado, llorando para que Dios lo escuchara. No lo veías haciendo milagros para esperar aprobación. Jesús oraba como quien recuerda lo que ya es. Cuando los demás suplicaban al cielo, él cerraba los ojos y hablaba desde dentro. No decía, por favor, decía, gracias. No pedía, agradecía. Padre, te doy las gracias porque ya me has escuchado. Así oró antes de resucitar a Lázaro. Y escucha bien esas palabras, porque ya me has escuchado. En pasado, certeza, comunión. Jesús no esperaba que algo sucediera, sabía que ya había sucedido, porque cuando estás unido con el Padre no existe tiempo, solo la presencia, no hay distancia. Su oración no era una petición, era una declaración, una confirmación de su conexión con la mónada, la fuente eterna donde toda posibilidad ya existe. Por eso sus oraciones siempre funcionaban, porque no procedían del miedo, sino del reconocimiento. Cuando Jesús oraba, no hablaba a la divinidad, hablaba desde la divinidad. No había separación entre él y el Padre, solo conciencia. Una conciencia que decía, yo soy la vida, yo soy la luz, yo soy el camino. Lo decía para recordarnos quiénes somos. Así es como oraba Jesús, sin pedir, sin miedo, sin distancias, sin separación. Oraba desde la certeza de que ya era uno con la fuente. Y esa es la forma más alta de oración que existe, hermanitos. Jesús dejó un mapa, no un libro, un método, una forma de volver a la fuente cada vez que oras. Y no tiene que ver con la palabra, tiene que ver con un estado de conciencia. Os digo, paso 1, deja de hablarle a un Dios externo, no hay nadie allí arriba. La mónada no vive en el cielo, vive dentro de ti. Cada vez que cierras los ojos y sientes el espacio entre tus pensamientos, ahí está. Jesús no hablaba a la fuente, hablaba desde la fuente. Desde ese punto donde
Tu alma y la conciencia universal son la misma voz. 2. No pidas, alinea. El error más grande de la oración moderna es creer que estás pidiendo algo que no tienes. Jesús no decía, Padre, haz que Lázaro viva. Decía, Padre, te doy gracias porque ya me has escuchado. Porque cuando oras desde la mónada, no estás pidiendo que la realidad cambie. Estás reconociendo que ya cambió. 3. Usa el lenguaje del yo soy. La mónada no responde a súplicas, responde a identidad. No digas, dame paz. Di, yo soy la paz. No digas abundancia. Di, yo soy abundancia. Jesús hablaba así porque entendía algo que pocos comprendieron. El universo responde a lo que eres, no a lo que pides. 4. Ora más en silencio. Esto poca gente yo creo que lo sabe. Más en silencio que con palabras. Jesús se retiraba al desierto, a las montañas, siempre se apartaba de la multitud. ¿Por qué? Porque Él es el idioma de la mónada. La palabra se queda en la superficie y el silencio atraviesa ese velo. Cuando oras sin hablar, sin pedir, sin pensar, la fuente te reconoce. Porque en ese instante tú y ella sois la misma cosa, sois lo mismo. Y 5. Termina siempre tu oración con certeza, no con esperanza. Jesús nunca dijo, ojalá, dijo, yo sé que siempre me escuchas. Y es que esta frase lo cambia todo. La mónada no elige, no dice a quién oír. La mónada es quien ora. Tu oración no sube al cielo, es el cielo recordándose a sí mismo a través de ti. Por eso Jesús decía, todo lo que pidáis en oración, en mi nombre se os dará. No hablaba de un nombre humano, hablaba del nombre sagrado del yo soy. Cuando oras así, el universo ya no tiene opción y tiene que reflejarse en ti. Y ahí es cuando en ese instante dejas de rezar como un humano con miedo y comienzas a orar como la divinidad que recuerda quién es. Cuando Jesús enseñó a orar, no fundó una religión, encendió una conciencia, pero los siglos que siguieron hicieron todo lo posible por apagarla. Porque si tú descubres que puedes hablar directamente con la fuente, ¿para qué necesitas templos? ¿Para qué necesitas intermediarios? ¿Para qué miedo? La verdad es que el mensaje original de Jesús era demasiado peligroso para un mundo que buscaba control. Así nació la conspiración más grande de la historia espiritual. Hacerte creer que el creador del mundo, el Diamurgo, era el Dios supremo. En el Concilio de Nicea el mensaje fue editado, simplificado, domesticado. Jesús, místico, se convirtió en un ídolo. El Cristo interior fue reemplazado por una figura lejana. La oración que antes era comunicación directa con la mónada se transformó en súplica ritual, en una dependencia. Quemaron los textos gnósticos, silenciaron a los que lo recordaban y en su lugar levantaron templos, altares, dogmas. Te enseñaron que eras un pecador, que tu alma debía ganarse el cielo, que Dios está allá arriba y tú aquí abajo. Pero Jesús nunca habló de distancia, habló de unión, de recordar, de despertar. Y eso fue lo que la Iglesia no pudo permitir, porque un ser humano no recuerda su divinidad, no necesita que lo salven. La conspiración no fue solo borrar palabras, fue borrar
el espejo donde podías reconocer como lo que realmente eres. Pero el espejo ha vuelto a aparecer. Jesús nunca quiso que lo adoraran. Quiso que lo recordaras. No vino a mostrarte lo que Él podía hacer. Vino a recordarnos lo que también nosotros podemos hacer. Harás las mismas obras que yo y aún mayores. Jesús no hablaba a ciegas. Hablaba de reconocimiento, de conciencia, porque la mónada, la fuente, no tiene favoritos, no tiene hijos predilectos, solo expresiones diferentes de la misma conciencia. Jesús fue uno que recordó completamente todo. Tú eres uno que lo está recordando ahora, como me ha pasado a mí. Cuando Él decía, yo y el Padre somos uno, no hablaba de privilegio, hablaba de identidad, de origen, de esa verdad que late en lo más profundo de ti esperando ser reconocida. Tú no estás separado de Dios, no estás esperando ser digno. Eres la misma corriente que animó a Jesús, la chispa divina, expresándose a través de un cuerpo humano, de un cuerpo físico. Jesús no era un puente hacia Dios, era un espejo y todo lo hizo para que tú te miraras en Él y dijeras, eso también soy yo. El milagro no fue caminar sobre el agua. El verdadero milagro fue recordar que el agua y Él eran la misma cosa. Cuando recuerdas que no oras a la fuente, sino desde la fuente, empiezas a vivir el mismo mensaje que Jesús vino a entregarnos. Jesús no vino a fundar una religión, vino a despertar a los dioses dormidos y tú eres uno de ellos, como yo. Una vez que llegas aquí, pon mucha atención porque quiero que cierres tus ojos, respira. No estás hablando con nadie afuera, solo estás regresando a casa. La mónada no necesita palabras, pero si las dijeran, sonaría así, como la robaje. Yo soy la fuente que habita en todo. Yo soy el silencio antes del pensamiento. Yo soy el que ve a través de tus ojos y del que escucha cuando oras. No tienes que pedirme nada porque nunca nada te ha faltado. Todo lo que quieres buscar ya está dentro de ti. Cuando dices Padre, no me estás llamando, me estás recordando. Y entonces, sin pedir, sin rogar, solo con un suspiro, la conciencia se abre y recuerdas. Yo soy la mónada. Yo soy el uno, yo soy lo que siempre he sido, yo soy. Y en ese instante la oración termina, porque ya no hay nadie orando ni nadie escuchando, solo la unidad, reconociéndose a sí misma. No reces a Dios, ora desde Dios. Hermanitos, recuerda, la verdadera abundancia está dentro de nosotros, nunca fuera. Tienes que alinear tu cuerpo, mente y espíritu. Este vídeo ha sido muy especial para mí porque ha sido una revelación que he tenido y quise escribirlo. Solo quiero que si mis mensajes resonaron contigo, no te quedes solo. Suscríbete a este canal, activa la campanita y así te unes a una comunidad de personas que como tú quieren encontrar el camino de la transformación y el crecimiento consciente. Si ya estás preparado para acelerar tu proceso y pasar del saber al hacer, pues quiero que actives la campanita y para que no te pierdas ninguno de mis vídeos
Y te invito, bueno, pues a una de mis sesiones de terapia de acompañamiento y liberación. Abajo tienes el link, porque podemos sacar todo tu potencial. Ese es el paso más fácil, porque es el momento de tomar acción y el control de tu vida. Hermanitos, nos vemos en el próximo vídeo y recuerda siempre que el dolor es la grieta para que entre la luz. Gracias por acompañarme en este viaje y en este vídeo. Espero que os haya encantado porque lo he hecho desde mi más pura conciencia y que tengáis un bendecido día. Hermanitos, os amo. Adiós.